Antes de comenzar este video, pasamos por aquí solo para recordarles que regresa el público a los live events de WWE a partir del 16 de julio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué tal, gente? Somos A Luchar y así empezamos este SmackDown 21 de mayo del 2021. Y empezamos este show semanal de la marca azul con Sonya Deville presentando a los campeones de SmackDown. Rey y Dominic Mysterio, campeones en pareja. Natalya y Tamina, campeonas en pareja femenil. Bianca Belair, campeona de SmackDown. Apollo Crews, campeón intercontinental. Y por último, Sonya presentaría al campeón universal, al perrote mayor, al jefe de todos los patios, al jefe trivial, Roman Reigns, quien en realidad no se hizo presente esa noche, y en su lugar apareció Polito Heyman, quien decía, ¿no?, que esto no es un desfile de campeones, sino de portadores de títulos, ya que el único campeón aquí es Roman Reigns. La verdad que se pasó de frío el tío Paul, ni tu ex flaca te hablaba así de frío. Pero luego de ese segmento ya se pasaba a retirar y a Sonya Deville no le quedaba de otra que pedir aplausos, ¿no?, para poder cerrar el momento, pero es interrumpida por la pesada de Bayley, quien se quejaría de no recibir reconocimiento por haber sido la campeona más longeva de SmackDown. Bueno, ahí Bianca se achoró, ¿no?, se molestó y entró al ring a encarar a Bayley. Bueno, y ahí apareció Shayna Baszler, Nia Jax para poder atacar a Bianca, y bueno, Natalya también para poder defenderla, ¿no? Ahí se pactó una lucha, la primera lucha en este caso de la noche, de relevos australianos. Y teníamos esta triple amenaza con Bayley intentando hacer un suplex a Tamina, y Tamina que le revertía y se lo hacía a ella. Entonces Tamina corría hacia la esquina y le daba el relevo a Natalya, que comienza a atacar a Bayley y también le hace un suplex rapidísimo, fugaz contra la lona, y le vuelve a ofrecer otro suplex más, y así comenzaba el dominio de Natalya Neidhart, pero Bayley contrarresta jalándola del cabello, golpeándola contra la lona. Entonces Bayley llega hacia la esquina, que le da el relevo a Shayna Baszler, que Shayna Baszler, como siempre, comienza a trabajar las falanges y falangetas que tienen todas las mujeres dentro del roster de WWE, comienza a jugar con ella, comienza a pisarle la cara y le hace una palanca al brazo izquierdo que lo refuerza pisándole el hombro, y así comienza a torturar a Natalya, que Shayna le ofrece el relevo a Nia Jax y así comienza a atacarla con una contralona al estilo de Nia Jax. Luego entraba Bianca Belair a luchar con Shayna Baszler, que Bianca Belair dominó con un Spinebuster o con una rompespina dorsal, como diríamos en español, hacia Shayna Baszler. Luego teníamos a una Bianca Belair que se subía a la tercera cuerda para poder atacar a Shayna Baszler, pero Nia Jax y Bayley sacan a Shayna Baszler afuera del ring, pero Bianca Belair, ni gorda ni perezosa, siempre aprovecha los momentos y se lanza hacia afuera. Pero aquí teníamos el momento de el pensar, porque teníamos a una campeona femenina de SmackDown que comenzaba a tocarse la rodilla y mostraba signos de dolor, pero como siempre aguerrida forzaba su rodilla a terminar la lucha. Luego íbamos a tener a una Natalya intentando hacer el francotirador, pero Shayna lo revierte y entra Bayley a querer golpearla, y con un lazo trompito Natalya saca a Bayley del ring. Luego entraba Nia, que eliminaba a Natalya del ring. Luego entraba Tamina, que también sacaba a Nia del ring. Y al final Shayna Baszler termina sacando a Tamina para que entre Bianca Belair y termine dominándola en los movimientos que ella siempre ofrece. Entonces, cuando iba a hacer su moonsault desde la cuerda, Bayley ataca a Bianca Belair y así la deja fuera del ring. Y en eso aprovecha Shayna Baszler que entraba Natalya como la que estaba dentro del ring para enfrentarla, para hacerle el girifuda y así terminar la lucha con una rendición de Natalya. Luego íbamos a tener a un Aleister Black, como siempre, una semana más, con el cuarto capítulo de su serie, entre comillas, que se titulaba Hermoso Dolor.
y como siempre en un segmento muy bizarro, en una promo muy bizarra, en una historia muy bizarra que últimamente nos tiene dando Aleister Black. Teníamos en primera plana teníamos su tatuaje enorme del demonio que tiene tatuado en la espalda Aleister Black, y con los brazos extendidos. Así terminaba esta muy pero muy rara promo de parte de la masa negra. Y vamos a tener otra semana más una lucha entre Baron Corbin y el japonés Nakamura, pero esta vez con una particularidad, que Baron Corbin ingresaba hacia el ring pero sin la corona, ya que Shinsuke Nakamura se lo robó la semana pasada, y en Instagram Shinsuke Nakamura demostraba y nos mostraba al mundo cómo era que usaba la corona haciendo sus cosas del día a día en su vida como un luchador fuera del ring. En este caso Corbin nos estaba dando una promo de lo que estaba, de la molestia que tenía, ya que Shinsuke Nakamura se llevó su corona, pero entonces era interrumpido por Eric Bugenhagen, como era conocido en NXT, pero este se presentó con otro nombre y se presentaba con el nombre de Rick Boogs, que al final terminaba siendo el guitarrista que iba a tocar como lo hicieron en la entrada de Shinsuke Nakamura en WrestleMania 34 con una guitarra. Y a lo personal a mí me parecía algo nuevo, algo innovador, ya que tenemos algo nuevo que apreciar en cada show semanal de los viernes por la noche de la marca azul. Y en una lucha donde teníamos a un Baron Corbin sacando toda su rabia después de lo que había pasado, que el japonés le quitaba su corona, teníamos comenzaba a dominarlo con llave y tras llave al rey del estilo fuerte, y así demostraba cómo era que luego íbamos a tener a un Shinsuke Nakamura que comenzaba supuestamente a retomar, a hacer su comeback, su regreso a esta lucha que teníamos, porque solo parecía que Baron Corbin estaba luchando, pero era detenido nuevamente por Baron Corbin. Y cuando Baron Corbin le quiso hacer una contralona, teníamos ahora sí el regreso a la lucha del Nippon con una patada reversa a la quijada, y luego teníamos el rodillazo a ras de lona del japonés hacia Baron Corbin. Y cuando parecía que nos iba a dar Kinshasa, Baron Corbin le esquiva, pero de todas maneras Shinsuke Nakamura le hace un lazo con barredora y lo estrella de frente contra la lona. Y cuando teníamos, y ahora sí, supuestamente que Shinsuke Nakamura le iba a dar el Kinshasa a Baron Corbin lo esquiva, lo lanza contra el esquinero y le hace un suplex. Y aquí llegaba el momento sorpresa, porque teníamos el conteo, pero no era por el conteo, sino Baron Corbin haciendo un suplex, por favor. Y entonces teníamos a Rick Boogs que interrumpía el ataque de Baron Corbin cuando le quiso hacer el final de los días. Teníamos a un Shinsuke Nakamura que lo revertía y con un paquetito le ganaba la lucha a un Baron Corbin que terminaba aún más molesto luego de la intervención por Rick Boogs, y que Shinsuke Nakamura le ganaba de ese modo tan humillante para él. Teníamos luego en la rampa a un Shinsuke Nakamura con la corona de Baron Corbin que celebraba con Rick Boogs, que seguía tocando la música de entrada de Shinsuke Nakamura. Luego íbamos a tener una promo de Roman Reigns que era interrumpido por Cesaro, y Cesaro le decía que él tiene un abogado que se para escondiendo detrás de él, y Roman le preguntaba qué era lo que iba a hacer, honestamente, ya que Cesaro tenía el brazo lastimado, como vimos en WrestleMania Backlash, que lo termina destrozando Seth Rollins. Y teníamos a un Cesaro que con todos los websites del mundo retaba otra vez a Roman Reigns, pero esta vez por el campeonato universal, pero en Hell in a Cell. Entonces teníamos a un Seth Rollins que volvía a aparecer y volvía a destruir
a Cesaro contra la escalera metálica, destrozando nuevamente el mismo brazo que ya lo había destrozado anteriormente en WrestleMania Backlash. Un desenfrenado Seth Rollins comenzó a agarrarlos a patavazos a mi causa Toretto, pero salían todos los oficiales referees de WWE y lo alejaban. Cuando tenían supuestamente todo controlado, con Seth Rollins ya al final de la rampa a punto de entrar a los camerinos, teníamos a un Seth Rollins que regresaba y volvía a atacar a Cesaro, que estaba siendo escoltado por 2 árbitros, y no es mucho número que digamos para que lo puedan defender y ayudar a nuestro 99% de fe y 1% de posibilidad. Entonces teníamos un latigazo de parte de Seth Rollins para Cesaro, que luego era rematado con el primer pisotón sobre el suelo. Y de nuevo Seth Rollins era escoltado otra vez por los oficiales de WWE, pero esta vez ya no por la entrada, sino por la parte de atrás de la mesa de comentarios en inglés. Y Seth Rollins decía que está bien, que ya se había calmado, ya no iba a hacer nada más. Y cuando todos pensábamos que se iba a ir, salta la barrera de protección con el mismo impulso que tenía corriendo, vuelve a darle el pisotón, pero esta vez contra la parrilla metálica que estaba al final de la rampa junto al ring, y con una cara de loco, esquizofrénico, totalmente fuera de sí. Teníamos a un Seth Rollins que se quedaba mirando a la camilla de paramédicos que pasaba por su costado para que lo atiendan a Cesaro. Después de su ataque teníamos a un Seth Rollins entrevistado, donde prácticamente Rollins dijo que todo eso lo hacía porque Cesaro lo estaba obligando. Posterior a la entrevista de Seth Rollins en el backstage, donde les decía que Cesaro tenía la culpa de que lo atacara, teníamos una lucha entre el hijo perdido de Walter, donde teníamos a Dominic Mysterio enfrentándose a Roberto Roode, donde Roberto Roode, gracias a su experiencia, comenzaba a dominar al chico de Tijuana, al hijo de Rey Mysterio, el de corazón grande siendo aún pequeño. Y teníamos, como digo, a un Robert Roode que dominaba con suplex a un muchacho sin experiencia, pero en uno de los suplex Dominic Mysterio intenta hacerle un paquetito, pero la cuenta él es de lo contrario y dice que no. Entonces teníamos el reverse de un Roberto que lo lanza contra la esquina y comienza a darle sobre Dominic Mysterio en la esquina. Luego íbamos a tener a un Roberto que intentaba, creo yo, un superplex contra la lona desde la tercera cuerda, pero Dominic Mysterio lo contrarrestaba y lo empujaba. Y cuando teníamos a un Dominic Mysterio que parecía que iba a dar una plancha zapito, al final Roberto se paraba y le daba una plancha cruzada, pero la cuenta también llegaba hasta 2, con un Rey Mysterio desesperado porque su hijo no lograba la victoria. Así terminábamos y nos íbamos a comerciales. Regresando de comerciales, teníamos un Roberto que quería hacerle un bombazo rompe espina dorsal, un Dominic Mysterio que cuando lo revirtió le hizo una hurracarrana contra las cuerdas para así poder hacerle efectivo el 619, pero cuando iba corriendo hacia las otras cuerdas para tomar impulso, salía Dolph Ziggler a interrumpir su camino. Y en esto, cuando Dominic Mysterio lo quiso atacar a Dolph Ziggler se tira desde el filo del ring, y así teníamos a un Ziggler que interrumpía el 619, pero cuando quiso darle una patada a la quijada a Rey Mysterio lo detiene en el aire y lo manda su patada contra las escaleras, terminándolo lastimando el tobillo. Entonces teníamos un Roberto que quería aprovechar el momento de un Dominic distraído y se va a estrellar contra la esquina el panel digital, y así teníamos a un Roberto que se quedaba contra las cuerdas aprovechando Dominic Mysterio para darle un 619 y así ganar esta lucha, donde Rey Mysterio entraba muy orgulloso de que su hijo obtenga una nueva victoria en su carrera. Y así llegamos al main event de la noche, con el de la Fatal 4-Way o el Fatal de 4 esquinas por el campeonato intercontinental que ostenta Apollo Crews. Como primera entrada teníamos a un Sami Zayn, como siempre vestido de Che Guevara. Luego vamos a tener al gordito favorito de Canadá, a Kevin Owens. Luego íbamos a tener la entrada de Biggie, y al final, como siempre, acompañado del comandante Aziz, Wakanda Forever. Teníamos a Apollo Crews con cabeza de escobilla Aziz. Y en una lucha, como siempre, de un fatal de 4 esquinas muy desenfrenada, teníamos varios
conteos en 2, donde teníamos los Amagueder, un futuro nuevo campeón. Teníamos gente muy dominante, de muy buena técnica y con mucha fuerza, donde un Apollo Crews demostraba su fuerza haciéndole un suplex alemán a un Biggie Langston, o bueno, como se le llamaba, Biggie Langston, al rey de la positividad en SmackDown. Luego teníamos a un Biggie haciéndole un suplex, un German suplex a Apollo, mientras que Apollo le hacía un suplex estómago contra estómago a Sami Zayn. Qué linda quedó esa movida grabada en cámara. Luego íbamos a tener, como siempre, a un comandante Aziz que intervenía en la lucha atacando a Biggie contra el filo del ring, pero teníamos un Biggie que contrarrestaba y así lo mandaba contra el poste digital a un comandante Aziz. Y cuando teníamos a un Biggie que se estaba recuperando en la mesa de comentarios y pensando que íbamos a tener un nuevo campeón intercontinental, las luces se apagan. Comienza a salir la bruma desde el suelo, como si fuéramos a ver al hombre muerto, al de Texas. Y parecía que sí, por la sombra que teníamos en esa densa neblina. Pero no, teníamos el retorno de Aleister Black después de mucho tiempo, y cuando Biggie se distrae que Apollo le agarre las piernas, teníamos una masa negra directamente a la quijada de el rey de la positividad de los viernes por la noche, y así aprovechaba a Apollo Crews para darle la cuenta de 3 y así retener su campeonato gracias a la ayuda de Aleister Black, que al final termina quedando viendo a Apollo Crews en la esquina agarrando su título. Entonces esto nos dirá que Aleister Black regresó para ir en captura del campeonato intercontinental. Bueno, esto lo veremos en las siguientes semanas para ver cómo y en qué contexto regresa Aleister Black, que termina el programa de SmackDown con una sonrisa diabólica, con unos dientes que tienen hambre de campeonato.